Saludos, soy Jorge Velázquez. Realizo este video que corresponde a la entrega número 1 del módulo de persistencia y datos transaccionales. Presentaré a continuación el código desarrollado en Java para un chat bidireccional empleando sockets. La estructura del proyecto está dividida en tres paquetes: cliente, conexión y servidor. En el paquete cliente encontraremos las clases que dan vida a la aplicación del lado del cliente. La clase client permite crear objetos cliente que se conectarán mediante sockets con el servidor para entablar el chat bidireccional. Esta clase hereda de la clase connection para establecer una conexión empleando sockets. La clase connection a su vez hereda de la clase thread, lo cual permite generar hilos para manejar la concurrencia del programa. Así, mientras la clase principal está atenta a la interfaz, se ejecuta un hilo que se encarga de enviar y recibir mensajes del servidor. La clase cliente cuenta con un constructor que me permite crear la conexión con el servidor mediante sockets. Si el cliente ingresa a una dirección IP, un puerto y el nombre del cliente, estos valores serán cargados. Si el cliente no ingresa a una dirección IP o número de puerto, se tomarán los valores por defecto que están cargados en las constantes de IP address y port, los cuales serían localhost y puerto 2022. Cuando se crea una instancia de la clase client, el primer método que se ejecuta es el método run, debido a que esta clase extiende de la clase connection, la cual a su vez extiende de la clase thread. Se sobreescribe el método run, en el cual se da inicio al hilo de programación concurrente. La primera acción a ejecutar es enviar un mensaje al servidor indicando la conexión que se va a establecer. Posteriormente, se procede a llamar el método listening, que me deja el objeto en escucha permanente de mensajes que puedan ser enviados del servidor. La clase cuenta con un método para envío de mensajes. Los mensajes se envían haciendo uso de la clase ObjectOutputString, debido a que no se envía texto, sino que se envía un objeto de la clase message, la cual tiene en su constructor tres atributos. El primero es el type, que indica el tipo de acción que debe de ejecutar el servidor cuando reciba este objeto. Un destinatario, que es a quien se va a enviar el mensaje, en este caso otro cliente que se encuentre conectado, y la identificación de quien envía el mensaje, en este caso el nombre que se le asignó al objeto cuando fue creado. Y adicional a ello se envía un atributo message donde se encuentra alojado el mensaje que se desea enviar al otro cliente. Como el hilo de programación concurrente permanece en este método de escucha constante a los mensajes que son enviados desde el servidor, cuando el mensaje es recibido a través del objeto de la clase ObjectInputString, se realiza una verificación de que la instancia del objeto recibido corresponda a una instancia de la clase message. Posteriormente a esto, se realiza un casting del objeto recibido frente a la clase message y se procede a ejecutar o llamar el método operations enviando el mensaje que fue recibido. En el método operation, lo que se realiza es verificar el atributo type a través del método getType para verificar qué acción se debe ejecutar, si es una conexión aceptada que ha enviado el servidor, si es un nuevo cliente que el servidor me indica, o si es una desconexión de un cliente para eliminarlo de la lista de clientes posibles para enviar mensajes, o si es un mensaje enviado por otro cliente. Cuando se recibe al atributo type un message, se procede a capturar del objeto message quién es el remitente del mensaje y a su vez el mensaje que ha sido recibido. Cuando se toma el valor del mensaje y se carga dentro del atributo message a través de un setter, en este se procede a crear un evento o disparar un evento que es creado a través de las clases EventChainClient. Esto con el fin de actualizar en segundo plano el text area donde se mostrará los mensajes en la interfaz gráfica. La clase EventChainClient me permite crear los objetos de evento para la clase client y así monitorear los cambios en los atributos que se desee, en este caso, el message. La clase abstracta EventChainClientListener me permite definir los eventos personalizados para la clase client. También se tiene el evento para el atributo distance, que quiere decir lista de destinos o destinatarios posibles, clientes que se encuentren conectados al servidor. Estos eventos personalizados son implementados en la clase client. Podemos ver que en la clase WindowClient se sobrescribe dichos métodos para el manejo del evento. La clase WindowClient es la clase que me crea la interfaz gráfica a través de JavaSwing.
extendiendo de la clase JFrame para tener todos los atributos correspondientes a la interfaz. Esta clase posee un JPanel como contenedor principal, un JLabel en el cual se presenta el nombre con el que el cliente se registra, tiene un JCombo Box donde se registran la lista de destinatarios posibles para enviar mensajes, contiene un JTextArea en el cual se visualizan los mensajes enviados y recibidos de otros destinatarios. Se posee la clase Mesas en la cual se almacenan los mensajes que se desean enviar. Es este campo donde el cliente registra todo el mensaje y se posee el JButton, el cual con su evento de clic me permite enviar el mensaje. Cuando se crea una instancia de la clase Client, lo primero que se visualizará es una ventana de setup en la cual podemos configurar el puerto y dirección IP donde se encuentra conectado el servidor para establecer la conexión. Esta ventana es llamada a través del método setup, el cual se encarga de crear esta ventana que visualizaremos en primera instancia. Cuando se acepta la configuración, posteriormente se procede a crear la ventana principal con la cual interactúa el cliente. Se tienen los métodos para manejo del evento del clic para enviar el mensaje, el evento que se crea en la clase client cuando se actualiza la lista de destinatarios, sea que se adicione o se elimine uno cuando hay conexión o desconexión. Y el evento de imprimir el mensaje en el text area también es activado a través del cambio que se produce en el atributo message de la clase cliente. Y adicional a eso, se activa el evento de close, el cual es efectuado al oprimir el botón de finalizar o cierre de ventana. Se cuenta con la clase MainWindowClient, la cual se encarga de dar el inicio de ejecución al programa del lado cliente. Esta clase me permite crear una instancia de la clase WindowClient, en la cual se especifica el tamaño de ventana y se indica que ésta sea visible. Al crear la instancia de WindowClient se inicia todo el proceso de ejecución. En el paquete de conexión encontramos la clase Connection, la cual se encarga de crear una conexión sea para el servidor o para el cliente. Por eso se crea esta clase para que sea compartida tanto del lado del cliente como del servidor. En el constructor podemos diferenciar si la conexión es de cliente o servidor a través de un atributo de nombre type. Seguimos con la clase Message. La clase Message se crean los objetos que van a ser enviados entre servidor y cliente. Esta clase extiende de la clase serializable ya que va a ser transmitida. La clase cuenta con los atributos type que indica el tipo de acción a ejecutar, el atributo destined que me indica el destinatario del mensaje, el atributo sender que me indicará quién remite el mensaje, el atributo message que me indica el mensaje a enviar y el atributo de tipo ArrayList destined que me indica los destinatarios posibles de mensaje. Esta es una clase de tipo POHO que solo tiene setters y getters. En el paquete de servidor encontramos la clase server, la cual extiende de la clase connection de igual manera como lo hace la clase client. Esta clase me permite crear un servidor con sockets y también como extiende de la clase connection, la cual extiende de la clase thread, cuenta con el método run, el cual se ejecuta para crear un hilo de programación concurrente, el cual me va a crear nuevos sockets que atenderán las llamadas del cliente cada vez que se acepta una nueva conexión. En esta clase server también se maneja un disparador de eventos para manejar el evento de mensaje y así actualizar en segundo plano el text area donde se visualizarán los usuarios conectados y desconectados. Dicho evento es creado a través de la clase EventChainServer, la cual se encarga de crear los objetos de evento para la clase server. La interfaz EventChainServerListener me permite definir los eventos personalizados para la clase servidor. En este caso solo sería para el atributo message, el cual funciona o se activa cuando se emplea el método setter del atributo message. Lo podemos visualizar en la clase server, el setter de message, el cual dispara el evento. Contamos también con la clase Client, la cual me permite crear un nuevo socket en un hilo concurrente para cada cliente. Esta es instanciada en la clase server cada que se acepta una nueva conexión. Tenemos la clase Windows Server, la cual se encarga de crear el entorno de la ventana gráfica que podremos visualizar para interactuar. Esta se crea empleando JavaSwing y extiende de la clase JFrame para heredar todos los atributos correspondientes a interfaz gráfica. Consta de un text area en el cual se muestran los mensajes que indican cuándo un cliente se ha conectado o desconectado
cuenta de un JPanel, el cual es el contenedor principal de la ventana, un botón de salida, JButton, y un atributo server, el cual es usado para crear el servidor de socket cuando se aceptan los valores en la ventana de configuración, la cual es mostrada en primera instancia cuando se ejecuta un objeto de la clase Windows Server. A través del método setup se crea la ventana de configuración, la cual se recibe el puerto de conexión para crear el servidor de sockets. Se cuenta con el método print data into console, el cual se encarga de atender el evento que se genera cada que el atributo message cambia a través del server en la clase server. Con ello se imprime en la ventana el nombre del nuevo cliente conectado o desconectado. Todo esto en segundo plano. Se tiene un método close connection, el cual corre cuando se oprime el botón de cerrar o de finalizar. Se encarga de cerrar la conexión para cada socket que se encuentre habilitado en el servidor. La clase main Windows Server es la clase principal que inicia la ejecución del programa del lado del servidor, permitiendo así crear los objetos que dan vida a toda la aplicación. Iniciaremos una demostración de la aplicación. Lo primero que se debe de correr es el servidor. Iniciaremos una instancia del servidor. Obtenemos la primera ventana para indicar la conexión del puerto que vamos a usar. En este caso dejaremos por defecto el valor que nos aparece. Posteriormente se crea el servidor de sockets y nos muestra la ventana correspondiente al servidor, el cual se encuentra en espera de que se conecten nuevos clientes. Posteriormente procederemos a activar un cliente. Nos muestra la ventana de configuración inicial, la IP del servidor, el localhost, la dirección de puerto del servidor, dejamos en el valor por defecto que fue 2022 y el nombre que le asignaremos a este usuario. Nos carga la ventana indicándonos que ha sido creado el nuevo cliente y en la ventana de servidor podremos ver el refresco que nos indica que hay un nuevo cliente conectado con el nombre indicado. Crearemos dos instancias más para poder establecer el chat bidireccional. Tenemos la ventana de la segunda instancia. Indicaremos el localhost, el puerto del servidor que empleamos 2022 y un nombre de usuario. Nos muestra la ventana indicándonos que el cliente ha sido creado. En el servidor vemos el mensaje de que hay un nuevo cliente conectado con el nombre indicado. En la lista de destinatarios podemos observar que nos indica que Juan está conectado y en la lista del lado de Juan nos indica que Carolina está conectada. Procederemos a crear otra instancia. Nos muestra la ventana de configuración de la tercera instancia. Dejamos el puerto, la dirección IP en localhost 117.0.0.1, el número de puerto en 2022 y el nombre de usuario lo cambiaremos. Nos muestra la tercera ventana. Con esto tenemos tres instancias ya creadas y podremos visualizar en el servidor que se ha ido cargando en segundo plano los nombres de los clientes que se han ido conectando. Podremos desplegar ahora en la lista y ya contaremos adicionalmente de Carolina, Carlos. En esta lista de Carolina contamos con Juan y Carlos y en la lista de Carlos contamos con Juan y Carolina. Si Carlos desea enviarle un mensaje a Carolina, escribe el mensaje después de haberle seleccionado y pulsa en enviar. Carolina recibe el mensaje que ha sido enviado desde Carlos, me aparece en segundo plano el refresco y me indica que el mensaje ha sido recibido del usuario Carlos y el mensaje es hola. Carolina puede responder a Carlos seleccionándolo y responderle su mensaje. Al pulsar enviar, se refresca en segundo plano nuevamente los text area correspondientes a los mensajes de consola. Tenemos en la ventana de Carlos que se ha recibido un mensaje de Carolina diciendo hola Carlos. Y en la ventana de Carolina tenemos la indicación de que se ha enviado un mensaje desde Carolina diciendo hola Carlos. Si desde Juan queremos escribirle a Carlos, simplemente lo seleccionamos, escribimos el mensaje y pulsamos enviar. Si Carlos desea responderle a Juan, lo selecciona de la lista y responde su mensaje. Y pulsa en enviar. El chat bidireccional funciona correctamente. Si deseamos salir del chat, escribimos la expresión chao o simplemente cerramos el chat. No hay distinción de mayúsculas o minúsculas. Si se escribe de alguna manera, sea en mayúscula o minúscula, el mensaje de igual manera será confirmado. Al enviar el mensaje chao, se desconecta el cliente y me aparece en la ventana del servidor que el cliente Carlos fue desconectado. Procedemos a hacer con Juan. Y correctamente el cliente Juan ha sido desconectado. Vemos que la lista de Carolina se actualizó y no hay ningún cliente conectado, por lo tanto no puede enviar mensaje. Eso es todo. Muchas gracias.